Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero placer, privilegio estar con ustedes una vez más ya en la recta final. Esta es la última lección de este maravilloso trimestre en el cual hemos abordado el libro de los Salmos. Hemos visto otro punto de vista quizás diferente al que conocíamos. Hemos aprendido nuevas cosas y si es ustedes como yo que disfrutamos este género de la poesía, de la literatura, realmente ha sido un ha sido un verdadero festín y más si hemos entrado al significado de estos salmos. Pero antes ya de comenzar esta última lección, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, pidiéndose, Señor, como siempre, la presencia de tu Santo Espíritu que more en nuestro corazón, que aclare nuestras dudas, que limpie nuestras mentes, que nos traiga a la memoria aquellas ideas que quizás hemos olvidado, que recuerde también lo que hemos estudiado. Señor, que tú sea nuestro guía, tú sea nuestro sostén, que tú sea el que, señores, dirija esta lección de principio a fin. También te quiero pedir por cada persona que tiene a bien al acompañarnos cada semana o que lo hace por primera vez, Señor, que tú seas con ellos, que tu Santo Espíritu sea con ellos, que limpie, purifique su mente y que quizás puedan encontrar aquellas cosas que tú quieres que ellos o que nosotros aprendamos. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Fíjense que esta lección tiene que ver un tema muy interesante, espera en el Señor. Fíjense que no sé cuántos de ustedes han escuchado, desde que yo soy niña, yo estoy escuchando que Cristo viene y no, Cristo no viene. Y no es solamente de que usted es pequeño, de que tiene uso de razón, esto ha sido así. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos esperaban la venida de Jesús, así que esto ha sido una espera bastante larga, pero dice que el Señor no tarda su promesa, sino es que Él es fiel y justo y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el verso para memorizar lo encontramos en el Salmo 27:4. Dice, espera en el Señor, esfuérzate y alienta tu corazón, espera en el Señor. Salmo 27:14. Y dice que aquí, esta es la última semana, como mencionamos, del trimestre, y hemos hecho este viaje a través del libro de los Salmos. Es un viaje espiritual, pasamos por la experiencia del sobrecogimiento majestuoso de Creador, Rey y Juez, por el gozo de la liberación divina, el perdón, la salvación, por momentos de entrega, de dolor, de lamento, de adoración, y todo con la gloriosa esperanza de la presencia de Dios, y es una adoración que va a ser, es universal. Sin embargo, el viaje continúa y viajamos por la esperanza de la venida del Salvador. Y a veces es difícil esperar. Dice, si hay una nota final que podemos extraer de los salmos, debía ser esperar en el Señor. Esperar en el Señor no es una espera desesperada. Fíjense que cuando uno está esperando y no está haciendo nada, puede ser que uno se desespere. Eso es típico en el ser humano, dependiendo de cada situación. Pero si nosotros nos ocupamos mientras esperamos el ¿cómo se dice? El tiempo pasa rápido de acuerdo a lo que usted está esperando. Yo, en lo general, yo trato de no, cuando estoy esperando algo, no pensar mucho en lo que estoy esperando, porque si pienso mucho, entonces me desespero. Eso es un natural en los seres humanos, desesperarse, aún lo que hemos estado mucho, como digo yo, en la escuela de la paciencia, en la escuela de la espera, aún todavía hay cosas que realmente nos llegan a desesperar. Y más si, como dije anteriormente, desde que nuestros padres nacieron, desde que yo nací, estoy escuchando eso y nada pasa. Es realmente, si uno piensa así, puede ser desesperanza. Pero dice sí, que en el esperar en el Señor es un acto que tiene ingredientes de confianza, de fe, una confianza y una fe que revelan acción. Esperar en el Señor transforma, nos motiva a trabajar con más ahínco, a traer las gavillas
de la abundante cosecha de los campos misioneros. Esperar en el Señor nunca nos avergonzará, sino que nos recompensará con creces. O sea, Dios va, la fe nos lleva a creer que nuestra espera será recompensada porque el Señor es fiel en todas sus promesas y lo que Él pidió, en lo que Él prometió se va a cumplir. Esa realmente es la esperanza. Y aquí volvemos en la parte del domingo, el llamado a esperar. Y aquí hay varios textos que nos hablan de los salmos. El llamado a esperar, Salmo 27, 14, y nos dice, aguarda a Jehová, esfuérzase y alienta tu corazón si espera en Jehová. Y el Salmo 37, 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de lo que prosperan en tu camino. Ya nosotros hemos esperado. Miren, en el libro de los Salmos hay muchos textos, hay muchos salmos que hablan de la espera, porque como recordamos, uno de los salmistas fue David y David tuvo que esperar realmente. Como yo digo, todos los héroes bíblicos tuvieron que esperar por lo que Dios había prometido. Así que en la Biblia vamos a encontrar mucho, aunque para muchos sea quizás muy difícil, desanimador, vamos a escuchar mucho esa palabra. Estos pasajes que implora que haga el pueblo. O sea, en estos pasajes vemos que lo que están diciendo, están esperando que Dios cumpla lo que él prometió. Y dice que tal vez una de las mayores tensiones de la vida es el estrés de la espera. Vuelvo y digo, cuando uno piensa en que está esperando algo, eso estresa. A veces, no sé, me viene a la mente, no sé si han tenido la experiencia de estar en un aeropuerto y tener que esperar que un vuelo se retrasó. A veces me ha pasado varias veces que yo he tenido que pasar la noche durmiendo en un aeropuerto y créanme, esas son las noches más largas que yo he podido recordar, pasar la noche en un aeropuerto. Eh, y eso quizás es una pequeña noción de lo que es realmente esperar. Dice que aquí esperar en la fila de una tienda, esperar para escuchar el pronóstico médico de quizás esperando alguna mala noticia. Esperamos y no nos gusta hacerlo, ¿verdad? Eh, Vuelvo y digo, lo que hemos estado en la escuela de la paciencia por muchas veces, aún todavía hay cosas que se nos hacen difícil. Yo realmente cuando estoy esperando trato de entretenerme en otra cosa, sea que estoy en un banco, rara vez voy a los bancos, pero si estoy en alguna oficina y me toca esperar, yo lo que hago es que me pongo a leer o me pongo a hacer algunas cosas y así el tiempo, pues, uno no se desespera. ¿Y qué ocurre cuando esperamos en Dios? Fíjense que la espera en Dios es lo más difícil porque sus tiempos no son nuestros tiempos. Yo cuando era adolescente le decía al Señor que no era justo porque Él cuenta, para Él un día es 1000 años, pero nosotros no tenemos 1000 años, así que es muy difícil. Aquí dice, la palabra clave es perseverancia y la perseverancia, nuestro compromiso supremo de negarnos a sucumbir al miedo ante la desilusión por alguna razón, que Dios vendrá por nosotros. El hijo leal espera en Dios. Fíjense, yo siempre le digo a la gente, no esperen, según mi experiencia, no esperen en el humano. No esperen en el humano, su espera debe estar basada en Dios. Si usted está esperando en algo, sea lo que sea, según mi experiencia, no ponga su experiencia en el humano, ponga su experiencia, su espera, su paciencia, póngala en Dios. Trate con él ese tipo de cosas, no trate con el humano. Sea que usted esté esperando por algún pronóstico de salud, sea que usted esté esperando por alguna situación que se resuelva, ponga esa esperanza en Dios, no en ningún humano. Eh, y aquí dice que el hijo leal espera en Dios porque Dios cumple lo que promete. El ser humano, por más
cumplido que sea, es un ser humano, es un simple mortal. Por eso digo, no pongan su esperanza en otro ser humano, pónganla en Dios. Esperar en el Señor es más que simplemente aguantar, es esperar pacientemente. Es un profundo anhelo de Dios que compara con la sed intensa de la tierra. El salmista espera muchas bendiciones de Dios, pero su anhelo de acercarse a Dios supera cualquier otro deseo y necesidad en la vida. Esa realmente, ese anhelo debe ser lo que dirija nuestra vida, el acercarnos a Dios cada día. Eh, Ese debe ser el anhelo que impere en nuestro corazón. Leemos en Romanos, Dios y toda la creación espera la renovación del mundo. Eso es, dice que la creación gime a una como por dolores de parto. Y muchos van a interpretar esta palabra como quieran, pero es toda la creación. Nosotros somos parte de la creación. Eh, No obstante, mientras esperamos la salvación definitiva, la reunión con Dios, aunque todas criaturas gimen y sufren como los dolores de parto, mientras tanto se nos llama a dar testimonio. El plan de salvación que concluirá con una creación, esta nueva creación, en última instancia, es lo que estamos esperando, el cumplimiento final de nuestra esperanza como cristiano y como adventista. El mismo nombre adventista abarca esta esperanza. Adventista es que espera la segunda venida de Dios. ¿Qué cosa espera ahora? ¿Cómo aprendemos a esperar con fe y confianza? Eh, a veces nosotros entramos en proyectos que son tan largos que duran años y a veces nosotros no vemos esos proyectos terminar. Y después nos llega una noticia que nos dice, oye, aquello que tú estás haciendo, alguien más lo terminó. Y es una alegría. No es así con el Señor. El Señor va a terminar el proyecto, o sea, la espera en el Señor se va a cumplir en ti, no en otra persona. Tú no vas a hacer una cosa y otra persona va a cosechar. Cuando esperamos en Dios, Dios, ¿cómo es? Uno espera en Dios y Dios va a dar el galardón a cada persona. Eh, la paz de un niño detestado. En el Salmo 131, Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y ha callado mi alma como un niño detestado de su madre, como un niño detestado está mi alma. Espera, oh Jehová, desde ahora y para siempre. El pueblo de Dios vive en un mundo que aflige a los fieles, un mundo lleno de tentaciones, dificultades para casi todos, una renovada convicción de que es hijo de Dios y depende de Dios para su vida y consuela al salmista y lo lleva a confesar que su orgullo no tiene valor. Y aquí vemos la palabra que yo uso mucho. Dice, los engaños del orgullo es que hace que los orgullosos se vuelvan egocéntricos. Una palabra es una persona egocéntrica que piensa que todo el mundo gira alrededor de esa persona. O sea, no solamente, yo menciono mucho el orgullo, no solamente el orgullo no es bueno, sino que vuelve a la persona egocéntrica que tampoco es buena. Dice, los engañosos del orgullo es, y son incapaces de ver más allá de sí mismos. Yo mencionaba la semana pasada y he mencionado muchísimas veces que muchas veces el orgullo nos tapa, el orgullo nos ciega, el orgullo siempre piensa que la otra persona es que tiene el problema, nunca va a ver que nunca se mira a sí mismo. Fíjense que el orgulloso, el egocéntrica, piensa que el mundo gira alrededor de sí mismo, pero a la misma vez piensa que los otros tienen el problema. Se ven a ellos todo bien y al otro con problema y esa es una de las trampas más grandes del mundo. Esta semana o semanas anteriores yo pensando, a veces yo me pongo por la mañana a escribir, me vienen unas ideas o la encuentro por ahí y yo
me paso publicando cosas simplemente por amor al arte. Eh, y me puse a pensar que si nuestros ojos fueran retrovisores, o sea, no viéramos a nosotros, comprenderíamos lo que Jesús dijo cuando dijo, mira la viga que hay en mi ojo, no mires la viga que hay en tu ojo, o sea, en mi ojo. Perdón, el hijo no vea la paja que hay en el otro ojo, sino que vea la viga que hay en mi ojo. Y me puse a recordar también que la única persona que puedo cambiar soy yo. Yo no puedo cambiar a ningún otro ser humano. Yo soy la única persona que puede cambiar. Dice, reconocimiento de la grandeza de Dios nos hace humildes. Fíjense que cuando usted ve cuán grande es Dios, cuán maravilloso es Dios. Yo por lo general cuando comienzo a escuchar, a ver sobre el universo, sobre la grandiosidad del universo, entonces yo me voy sintiendo más pequeña. A veces cuando yo veo cuán engañoso es el corazón humano, mi corazón, cuántas cuántos defectos de carácter cuando uno se pone y ve con una lupa, entonces uno se vuelve más pequeña y entonces uno entiende lo que decían estos salmistas, cómo ellos se sentían. Y no es inseguridad, sino realmente es reconocimiento de ver un ser que es mucho más grande que nosotros y vernos nosotros como somos tan pequeños. Pueden ser increíblemente complicadas y están mucho más allá. O sea, la ciencia moderna no ha demostrado que incluso las cosas más sencillas pueden ser increíblemente complicadas y están mucho allá de nuestra comprensión. Las cosas sencillas que pasan realmente, fíjense que nuestro cuerpo, fíjense que mirar o escuchar es tan sensible, nosotros lo hacemos automático, pero dentro de nosotros hay una maquinaria tan grande haciendo que nosotros escuchemos, que nosotros veamos que, o sea, son cosas sencillas, pero son difíciles de comprender. Eh, mi- mm, o sea, mientras más uno se entra en la ciencia y en la ciencia médica, es muy difícil ver que cualquier cosa, por pequeña que nosotros hagamos, requiere un gran esfuerzo. Dice, aquieta mis brazos, como un niño detestado se aquieta en los brazos de su madre. Es una poderosa imagen de que encuentra la calma y se tranquiliza ante el brazo de Dios. Fíjense, yo escucho una psiquiatra, se llama Miriam Rojas, y ella está hablando de la serotonina. La serotonina no es la serotonina, es, es la hormona de reencuentro. Y ella mencionaba que cuando un niño le están dando alimento, cuando su madre lo acerca a su pecho, se segrega una hormona en el, en el cuerpo de la madre y eso le da a ella tranquilidad. Eh, Le baja el estrés y le baja el estrés al niño. Quizás David ya sabía eso eh, y por eso estoy buscando. eh, Estoy buscando la palabra porque estoy hablando de serotonina, no es serotonina, serotonina es la hormona la hormona de la alegría, pero esta hormona se llama la hormona de oxitocina, esa es la que da tranquilidad. Esa La oxitocina, esa es la hormona de la empatía, eso, de las conexiones. Entonces, eso es lo que pasa que cuando un niño su madre lo está alimentando, ella genera esa hormona y conecta con su hijo y ambos se calman. Y fíjense cómo este samita, que quizás no sabía ese dato, dice eso, que como un niño que es detestado se calma en los brazos de su madre. Así nosotros no, esto yo lo tengo que anotar, así nosotros nos tranquilizamos en los brazos del Señor. Eh, Señala, o sea, Él compara ante Dios, nosotros siempre seremos como niños y encontraremos ese consuelo en los brazos de nuestro Señor. Dice, el hacer la voluntad de Dios que me envió y me acaba de hacer la obra.
La confianza infantil descrita en el Salmo 31 es una fe madura que ha sido probada por las dificultades de la vida y que ha descubierto que Dios es fiel en su palabra. Es decir, que aquello que hemos aprendido personalmente, la fidelidad y la bondad de Dios, podemos compartirlo con otros mientras se espera. Y realmente es esta imagen, recuerden esa imagen del niño con su madre. Si usted no es madre, usted fue niña. Yo fui niña y yo sé que eso a mí me calmaba. Así que eh, ya vemos esas imágenes cuando nosotros vemos imágenes de nuestra vida aquí y la aplicamos a nuestro Dios, entonces tenemos un mayor entendimiento de cómo es Dios. Otra cosa que podemos hacer mientras esperamos es traer sus cabillas. Y las cabillas es cuando viene la cosecha. Y en el Salmo 126 el Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de Sión, seremos como lo que sueña. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Con nosotros estaremos alegres. Al no volver de nuestra cautividad, oh Jehová. O sea, esta era la esperanza de que cuando ellos volvieran de la cautividad, seremos como los que sueñan. Dice, la liberación milagrosa del Señor en el pasado son una fuente inagotable de liberación para el pueblo de Dios y su fuente de esperanza para el futuro. Describirse como su sueño hecho realidad. Observa que la generación que alaba al Señor en la liberación de su cautiverio en el pasado. Sin embargo, el gozo y el alivio del pasado se reviven mediante canto. O sea, fíjense que los salmos, lo hemos visto en semanas anteriores, que hay varios salmos que recuerdan la memoria de Dios, que recuerdan cómo Dios actuó en el pasado. Muchos de sus cantos de alabanza eran una recordación de cómo ellos fueron liberados de Egipto, de cómo caminaron por el Mar Rojo. O sea, toda su trayectoria de liberación eran, eran basados, en eso se basaban los salmos, en eso se basaba la alabanza, en eso se basaba la liberación. Eh, los arroyos en el desierto era una nación repentina y poderosa. El sur de Judá era la región árida y desértica. Los arroyos se formaban de repente y llenaban las aguas. No sé si ustedes han pasado por un desierto, estado en un desierto. Eh, yo pasaba muchas veces por un desierto, era pequeño, era una área desértica. Y fíjense que cuando uno está en esa área, lo que piensa es agua y uno ve los árboles secándose muchas veces incendios forestales y ver agua. Por eso se llama un oasis. Ahora usted vivir en una área así, el agua era o sea, eso desempeñaba las lluvias tempranas y tardías era un papel crucial para el éxito de las cosechas. La lluvia temprana era el principio de las cosechas y la lluvia tardía era para la maduración de las cosechas. Y dice que aquí la imagen que irán sembrando con regocijo, con lágrimas y van a cosechar con regocijo. El final de la época de cosecha era el momento en que las antiguas peregrinaciones hebreas llevaban los frutos de temporada al templo de Jehová en Jerusalén. Esa era esa era la fiesta de las cosechas o la fiesta de los tabernáculos. Estaban la fiesta primero de las primeras cosechas, cuando se llevaban las primeras cosechas, se llamaban la fiesta de las primicias, pero luego cuando se cosechaba era la fiesta de los tabernáculos. Y también recordaban cuando ellos vivían en tabernáculos, cuando ellos vivían en tienda, era la cosecha final. Dice, él motiva la cosecha brindando una potente lesión espiritual. Del mismo modo que el duro trabajo de sembrar y cuidar los campos, los huertos, los viñedos actuales de Dios se verán coronadas por el gozo de la salvación en el tiempo del fin. La imagen de la gran cosecha punta, o sea, la gran cosecha, esa fiesta, esa última fecha, cuando ellos
cosechaban apuntan a la gran cosecha cuando Cristo va a venir a cosechar, a recoger los frutos de su sacrificio, que somos cada uno de los que perseveremos hasta el fin, a lo que podamos sobrevivir a la espera. Saben que lo difícil es esa espera, si sobrevivimos a ella y si perseveramos, dice que perseverar es hasta el fin, ese va a ser salvo. Y en la parte del miércoles, esperar en el descanso sabático. Y aquí nos habla en el Salmo 92 que dos aspectos del sábado se destacan en el canto acerca de reposo. Luego es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Como hemos mencionado varias veces, esta gente iban al santuario, no iban con mucha frecuencia y muchos venían de lejos, así que ellos anhelaban ir al templo a encontrarse con Dios. Quizás a veces nosotros tomamos la cosa eh, por dada, por decir una palabra, porque está con frecuencia y quizás cuando estos salmistas hablan de anhelo, hablan de deseo ferviente, uno dice, ok, eh, son palabras fuertes simplemente para ir a un templo, porque quizás nosotros hacemos esto como una rutina, como una costumbre, pero para ellos como era una situación especial, era muy, ¿cómo le digo? Era muy era un acontecimiento realmente, así deberíamos nosotros el encontrarnos con Dios y fíjense que no tenemos que ir a un templo, cada día nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios y eso debe ser una ocasión de gozo y de alegría. Sin embargo, aunque es el Altísimo, el Señor no duda en descender para rescatar a quienes lo invocan. O sea, este salmo también eh, señalamente señala la creación y señala el primer aspecto, la creación y el aspecto de conmemorar el sábado. También ensalza al Señor por su victoria sobre los enemigos como un Dios de justicia. De esa manera, a Dios por su creación en el pasado y por sostener el mundo en la actualidad y apunta a la esperanza final de paz en el orden divino por toda una eternidad. Realmente debe inspirar a la gente a adorar a Dios y amarlo. A fin de cuentas, vivir en la creación caída sin esperanza de redención no es algo que nos entusiasme especialmente. Amamos, sufrimos, morimos sin ninguna esperanza. Por eso alabamos a Dios como creador, sino como redentor. Fíjense que a veces yo me pongo a pensar ¿cómo vivirá la gente que no tiene una esperanza, que no tiene una esperanza de más allá, que no tiene una esperanza de un Dios que hablarle cuando hay situaciones difíciles? Esas personas que piensan que este mundo terminó y ya no hay nada más, para mí debe ser muy grande porque el creer que hay un ser superior y que hay algo más es realmente un motivo de consuelo y esperanza y quizás esto era lo que veían el salmista y el sábado era un día de recordación, no solamente de la creación, sino de la redención y del regreso de Dios. Eh, el aceite fresco transmite la idea de la renovada devoción del salmista por servir a Dios como un siervo consagrado. La unción con aceite se hacía para consagrar a las personas elegidas como sacerdotes. Fíjense que eligió la palabra hebrea inusual balat para descubrir su unción que no sorprenda típicamente la unción de los siervos de Dios, sino que mezcla el aceite con otras partes del sacrificio. Por parte del salmista implica que éste desea prepararse a sí mismo como sacrificio vivo ante Dios y consagrar al Señor. El pueblo de Dios crece en fe y verdadera. Miren, mientras el pueblo de Dios crezca en fe, y yo no voy a hablar del pueblo de Dios, mientras nosotros crecemos individualmente, porque el pueblo de Dios es un conjunto de individuos, y mientras nosotros crezcamos en fe y veamos la maravilla del Señor y palpemos la maravilla del Señor, entonces vamos a esperar con más fuerza ese regreso. El sábado la señal del pacto eterno del Señor con su pueblo. Por lo tanto, el descanso sabático es esencial para el pueblo de Dios y lo capacita confiadamente
a cumplir toda la promesa del pacto. El sábado no es un día. Alguien dijo, me deben esta, pero no recuerdo, pero dicen que el sábado es un espacio en el tiempo que abre. Y realmente debe ser momento para recordar, vuelvo y digo, no solamente la creación, sino la redención y debe recordarnos el regreso de Jesús. Y yo digo que cuando nosotros nos sabemos pecadores, entonces entendemos qué es la redención. Fíjense, una de las cosas que me enseñó esta lección fue a ver a Dios más de cerca, ver la compasión que tiene Dios para con nosotros. Es una compasión que quizás mientras nosotros vayamos avanzando y vayamos experimentando, podemos comprender qué Dios tan misericordioso nosotros tenemos, qué Dios que olvida la ofensa y no la recuerda más. Fíjense, nosotros perdonamos y vamos a decir, yo no estoy hablando del olvido emocional. No estoy hablando del olvido racional, porque solamente que nosotros nos diera alguna enfermedad que perdiéramos la mente, podríamos olvidar, pero realmente nosotros podemos olvidar emocionalmente o a veces nosotros decimos que perdonamos, pero todavía nos duele y eso no es perdón, eso no es olvidar. Cuando uno olvida, aunque recuerde el hecho, ya no duele. Es como cuando uno tiene una cicatriz. Yo tengo muchísimas cicatrices. Esas cicatrices están ahí. Yo recuerdo lo que pasó, pero ya no me duele. Asimismo pasa por el perdón, pero Dios va más allá al perdón de nosotros. Dios no solamente, Él perdona, sino que olvida para siempre y te da una nueva hoja como se la dio a David. Después que David hizo todo lo que hizo, él dijo, ese hombre es un hombre conforme a mi corazón. Y cada rey que surgía decía, no fue como mi hijo David, o fue como mi hijo David. Y yo decía, no, pero es que tu hijo David hizo barbaridades. Y aquí es que yo me doy cuenta de la gran compasión y de la gran misericordia que Dios tiene con nosotros, porque Dios borra eso completamente y te dice, y dice como David, Él es mi hijo, Él es el hombre conforme a mi corazón, anden en los caminos de David. Y comparó a todas las acciones de los demás con David. Así que es una muestra de la compasión tan grande que Dios tiene con nosotros. Y solamente si nos vemos pecadores podemos entender esa compasión. Eh, Marcos 16, Marcos 16, 1 al 8. Marcos 16, 1 al 8 y nos dice, guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste, oh Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí fuera delante de mí, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a Dios, a otros dioses, o sea, a dioses que no sean Dios. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni de labios tomaré nombre. En los salmos, la mañana es generalmente el momento en que se anhela la redención de Dios. La mañana representa, fíjense que cada mañana es un nuevo despertar, cada mañana es una nueva oportunidad. Así yo lo veo. Yo soy de las personas que funciona mejor en las mañanas y entiendo que en las mañanas todo se ve más claro. No porque salió el sol, sino porque la mente que funciona por la mañana es así. Y entonces entiendo quizás o percibo un poquito lo que dicen los salmistas, que por la mañana es el tiempo de esperanza, es el tiempo en que nosotros podemos conectar mejor con Dios, por lo menos para mí ese es mi caso. La mañana revela es como un nuevo despertar, primero porque desperté, porque puede haber la posibilidad de que no despertemos, pero el hecho de que nosotros despertemos y miramos un nuevo amanecer
revela el favor de Dios que pone a fin la larga noche de desesperación y angustia. La liberación de Dios invertirá la oscuridad presente en noche. Es la luz de una nueva mañana y estar en la fosa. La mañana y fíjense que dice la mañana de la resurrección. Abrió las puertas a la mañana eterna de la salvación para que todos los que creen en el nombre de Dios, los discípulos de Jesús experimentaron toda la fuerza. El llanto puede durar toda la mañana, pero al final, el Salmo 30, pero al final vendrá el gozo de Jehová. Eh, Eso lo dice el salmista. Dice que Dios transforma nuestra, o sea, nuestra alegría, nuestro llanto lo transforma en gozo. Y fíjense, lo que hemos tenido esa experiencia. Realmente hemos experimentado eso, cómo realmente Dios cambia nuestro llanto lo cambia. Y dice aquí que eso pasará, o sea, es la alegría de una nueva mañana, la transformación de una tristeza en gozo. Y hay una cita de hermanas de Jehová: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla hoy. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ligaduras de la muerte. O sea, sobre esa tumba, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la deidad podía pronunciar esas palabras, solamente Dios podía pronunciar esas palabras. Y en esas palabras es que nosotros tenemos salvación. Y ya para terminar, quiero leer una cita. Los salmos hacen ferviente llamado a esperar en el Señor. Descansa en el Señor y espera tranquilo. Salmo 37:7. Eso es algo que nosotros tenemos eh, que hacer, esperar en el Señor. ¿Habrá alguien que haya experimentado un anhelo más intenso de recibir la bendición de Dios que los discípulos en aquel día cuando Jesús se fue? Seguramente anhelaban: Señor, llévanos contigo ahora. Sin embargo, se le ordenó esperar las promesas. Eso fue difícil. Ellos habían andado con Jesús, caminado con Jesús 3 años y medio. Ahora se iba su maestro y ellos se quedaban en un mundo lleno de todo tipo de tribulaciones. Y dice, los discípulos estaban llenos de desesperación, de decepción. Nos sorprendemos. Regresarán a Jerusalén e hicieron exactamente lo que Dios le dijo y esperaron, y vino el Espíritu Santo y ellos predicaron el evangelio con poder. Ese es el mismo llamado que se nos hace ahora: esperar por la plenitud del Espíritu Santo. El mandato de nuestro Señor es esperar en Él. Es posible de cumplir a menos que Él haya hecho su obra en nosotros mediante el Espíritu Santo. Ningún entusiasmo humano podrá soportar la tensión que la espera impondrá en nuestro frágil ser. Le digo, esperar es difícil, aún para lo que algunas cosas, aún lo que para esperar algunas cosas sea fácil, cuando se habla de esperar de la segunda venida de Dios es difícil. De modo que si Cristo mora en nuestro corazón, obrará en nosotros tanto el querer como el hacer, con un nuevo propósito. Trabajaremos con Él como Él trabajó, manifestaremos el mismo espíritu y amándonos y permaneciendo en Él, creceremos en todo lo que es la cabeza, Cristo Jesús. Esto es El Camino a Cristo, página 75. Fíjense que lo que esperan en Jehová no serán defraudados. Por eso yo digo, no esperen en el hombre, no esperen en otro ser humano. Y no lo digo por desconfianza ni por nadie, sino que lo único que garantiza: el ser humano es finito, el ser humano no es confiable. No es confiable en el sentido de que es frágil, son seres frágiles, pero cuando nosotros esperamos en Dios, en las promesas, y fíjense que la espera en Dios no puede ser una espera calmada, porque esa va a desesperar, va a tener que ser una espera que hace mientras espera y hace la obra que Dios envió. Fíjense, sembrar las cabillas, fíjense que es recoger las gravillas, es buscar a los que están perdidos y es estar en comunión con aquel que nos dio el tiempo y la vida.
Bueno, para mí ha sido verdadero privilegio estar con ustedes durante este trimestre estudiando este libro de los Salmos. Espero realmente que haya sido una bendición como lo fue para mí. Ya vamos a comenzar un nuevo trimestre, un tema muy interesante, el gran conflicto, así que vamos a tener un cambio bien drástico, pero de verdad muchísimas gracias por acompañarnos durante este trimestre y espero su compañía durante el siguiente. Así que sin más me despido, pero antes vamos a tener una oración. Oremos, amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre. Señor, gracias porque nos diste la oportunidad de estudiar este libro tan maravilloso, el libro de los Salmos, de aprender cada día de ti, de tu misericordia, de tu bondad que nunca acaba, de esa capacidad que tú tienes de olvidar nuestras ofensas y darnos un papel limpio para que comencemos de nuevo. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque nos redimiste. Primero nos creaste, nos redimiste y nos hiciste la promesa de que pronto vas a volver por nosotros. Ayúdanos a esperar confiados en que tú vas a cumplir tu promesa como ha cumplido todas las demás. Y mientras esperemos, Señor, danos la capacidad, ayúdanos el sentir, el querer y el hacer la obra que tú has puesto en nuestras manos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana, si Dios lo permite, y hasta el próximo trimestre.